El siguiente episodio está realizado con la única intención de entretener y está respaldado por nuestra subjetividad. No se busca ofender en ningún momento y si por alguna razón sucede, te pedimos de la manera más atenta que cierres el video. Sin más por el momento, comenzamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos un día más en el canal, un día más en el escaramujo. Y teníamos ya un ratito sin hacer el podcast, sin hacer el capítulo. Habíamos tenido algunas situaciones técnicas, pero aparte de eso estábamos tratando de mejorar un poco la calidad de la imagen, del audio, etcétera. Y bueno, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo en estos aspectos. Somos psicólogos, ahorita vamos a decir que somos psicólogos más que fotógrafos o camarógrafos, pero se hace lo que se puede y esperemos que también este cambio les esté gustando para que inviten a más personas, para que sigamos llegando a más lugares y seguir haciendo esto con el mismo gusto, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando unos temas importantes. Tenemos un invitadazo que ya había estado acá en el canal, el doctor Vanegas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, noches, Guille. Gracias por la invitación. No, hombre, encantados. Nosotros, Fernando, ahora no va a poder estar, pero estará próximamente sin ninguna duda cuando regresemos a nuestro, ¿cómo se puede decir? Formato, ¿no? De hablar sobre algunos otros temas. Pero lo curioso es que hoy viene el doctor Vanegas un poco por petición en los comentarios. No son muchos, pero son comentarios que piden al doctor Vanegas y que hablemos más de temas de este tipo que tienen que ver con la psicología. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema que tiene que ver con la psicología y la actualidad. La psicología en la actualidad, más bien, ¿no? ¿Por qué decidimos traer este tema, doctor? ¿A usted por qué le inspiró este tema? ¿Había algún motivo en especial? Digo, yo lo propuse un poco más, pero me decías que te gustaba. ¿Qué has pensado o de dónde viene a ti en tu idea esto? No, a ver, buenas tardes a todos y todas, todes. ¿Todes? Sí. ¿No nos vamos a meter en problemas? Sí, para estar en lo políticamente correcto y además porque es algo genuino que uno siente, ¿no? Ok. El tema a mí me llamó mucho la atención desde el principio, desde que yo empecé mi formación como psicólogo, ¿no? Ok. Porque uno sale de la preparatoria bastante verde todavía, elige carrera todavía sin tener claro por dónde anda y se encuentra con que la psicología, que es lo que a uno le gusta o lo que uno cree que le gusta, de repente entra al mundo de la psicología y ya no sabe qué pasó, ¿no? Okay. Porque no es una cosa, es una diversidad de cosas, una heterogeneidad. Y entonces uno está en la facultad, uno le empieza a vivir como psicólogo y se da cuenta que aquello que se encontró y le produjo confusión en su momento, ¿sí? Pues no era injustificada la confusión, ¿no? Uh-huh. Y el tema lo reflexionó hace tiempo un buen amigo, ¿sí? Y pues bueno, sí, ahora trabajar sobre este tema a mí me parece generoso, ¿sí? No sé, por eso te comentaba. Así brevemente, para poder conocer un poquito más de la génesis, ¿no? El núcleo, ¿qué idea se tenía del psicólogo cuando tú estabas en la preparatoria saliendo? Digo, ahorita que decías esto, ¿salías? ¿Tenías una idea de ser psicólogo? ¿De dónde lo habías escuchado? ¿O qué idea aparecía en tu contexto, en tu alrededor, en tu ambiente? ¿Qué idea aparecía del psicólogo? La verdad, yo no sé por qué estudié psicología. Supongo que porque me viene un raigambre muy humano por mi familia, uh-huh. Mi padre, mi madre, sí, pero la realidad es que estudié psicología y había una clase de psicología ya por el 74, 75. ¿Ya llovió? Sí, ya hace rato. Yo salí de la preparatoria en el 76. Ok. Y entonces entro al mundo de la psicología, me gusta. No tenía ni idea de que era Freud, no tenía ni idea de lo que era la psicología. Sin embargo, de esas extrañas elecciones que haces, que terminas eligiendo psicología. En aquel entonces la facultad de psicología era anual, entraba muy poquita gente. Es decir, cada año había ingresos. Sí, no era un semestral. No era semestral, ¿no? Ya, vale. Era anual y entonces había un examen de admisión que te hacían ahí en la facultad, en el departamento de psicometría. ¿Como un psicométrico? Sí, el mismo que está,
Ok. ¿sí? Y si no pintabas para esto, pues te rechazaban y Que simplemente tenía que no ver entrabas. como con la orientación vocacional, entonces, un poco los rasgos que debes de tener del psicólogo, Sí, ¿no? el perfil de intereses, de aptitudes para poder ejercer esta carrera, ¿no? Vale. Y entonces, sin saber cómo, yo hice los exámenes y acredité y pues entré a la facultad. Ok. ¿En qué año fue que entraste El tú? 77. 77. Ujú. Vale. Ya en el 77, entonces, me imagino yo que el estilo o el programa que se manejaba era muy diferente al de hoy en día. No tanto en realidad. Yo lo digo porque en algún momento existieron las áreas, ¿no? A mí no me tocaron las áreas, ya me tocó, fui de las primeras generaciones, de hecho, del programa por trayectorias, por competencias, ¿no? Como le decían. Entonces, en el 77 estaban las áreas todavía y ya estaba propiamente establecida la parte del psicoanálisis. O todavía se plantea como, no sé, ahorita que llegas hasta quinto semestre, más o menos ya empiezas a ver propiamente el No, a programa. ver, obviamente, de hecho yo creo que este tema, Guille, sería para una presentación podcast como este, Ajá. sí, completito, ¿no? La historia de la Facultad de Psicología, que a mí me parece que pudiera ser muy atractiva para la gente de nuestro entorno, nuestros Claro. colegas, ¿sí? Sí, sí, sí. Y Porque, a ver, te interrumpo. La Facultad de Psicología, ¿desde cuándo está funcionando como Facultad de Psicología? ¿Tú entendido la historia? A mí me la han contado que estaba en filosofía y se vino para acá, ¿no? Y la maestra... era un colegio, entonces... La maestra, Quintanilla, le mandamos un saludo si llega a ver esto, hay que mandarle un saludo a la maestra Claro. Alejandra Quintanilla. Que excelente maestra, me dio clases en primer semestre. Creo que fui la última generación en la que le dio clases, pero ella contaba esta historia Sí, no, eufórica. Alejandra es una excelente persona, como psicóloga como maestra bastante destacada. Claro. Y sí, ella es de las primeras generaciones cuando Sí. la facultad de la psicología o la licenciatura en psicología era un colegio de la Facultad de Filosofía y Letras. Ajá. Sí, sí, sí. Se traslada al campus actual, más o menos en el año del 93, 94. Ok. Y desde entonces está acá en el campus del área médica. Te decía que no ha cambiado tanto. En realidad, desde que inicia la Facultad de Psicología aparece en esta misma fragmentación, de saberes, de feudos, de conocimiento, ¿no? Bastante heterogéneo también, si quieres, en un momento lo trabajaríamos. Bastante heterogéneo en el sentido de que ya había áreas. Ajá. Sí, ya había área clínica, ¿sí? Que si te das cuenta se define a partir de una intervención, de un campo de intervención. Había conductual, si te das cuenta se define por una teoría psicológica. Ajá. Había infantil, si te das cuenta se define por la edad del paciente o con quien vas a trabajar. Sí, sí, claro. Hay psicología laboral, por el campo, ¿sí? Donde te vas a insertar a trabajar en lo que es la industria, el trabajo. El recursos humanos, reclutamiento, Exacto. capacitación, todo lo que Sí, tiene que sí, ver. sí. Y el área es social, Ok. que era hacer intervención e investigaciones. Entonces, no, ahora mismo, si lo vemos a los pues casi 40 años, en la actualidad hay trayectorias en vez de áreas, un poco más definidas, ¿sí? Pero lo que antes era psicología clínica, ¿sí? Que se arrogaban los clínicos, los psicoanalíticos, el derecho de ser nada más clínicos, ¿no? Como si otras tendencias no generaran también una intervención clínica y bienestar en las personas que atienden, ¿no? Entonces estaba lo que derivó en clínica, ahora es clínica psicoanalítica. Ajá. Lo que antes era clínica, ahora es clínica cognitivo-conductual. Sí, porque ¿Sí? al final, al menos en la facultad se plantea así, ¿no? La clínica dividida en lo conductual, cognitivo-conductual hoy en día y psicoanálisis. Sí, sí. Pero ¿no te parece, y me gustaría saber tu opinión, ahora con este rollo de que ya no están las áreas? Porque lo que yo tengo entendido, en las áreas existió un programa de quinto semestre, si no me equivoco, hasta 10º, donde ya tenían las materias acomodadas, por así decirlo, de 5 de la tarde a 9 de la noche, todos los días, ¿no? ¿Qué ocurre ahora con esta situación de las trayectorias donde tú puedes hacer, decides irte por la trayectoria psicoanalítica, pero puedes meterle un enfoque y de repente meter con estas materias optativas, meter de repente de psicología social o de infantil? No sé, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Porque a mí en algún punto me puede parecer hasta un poco contradictorio.
No trato de juzgar ni a la facultad ni nada de esto, pero creo que sí, o al menos yo lo viví, era confuso hasta para algunos estudiantes. No, a ver, definitivamente, y él tiene razón. Y yo creo que a las palabras hay que decirlas con todas sus letras, ¿no? Claro que tiene sus riesgos claro. Fuertes. Y quizás sea necesario ubicar este nuevo programa al que tú accediste, si en un contexto social, un contexto sociocultural e intelectual de las universidades del mundo, ¿no? Claro. A ver, a mí me parece, primero, ¿qué es lo que generó que, por ejemplo, en los 80s, tú tuvieras un área clínica psicoanalítica y en donde tú tenías 3 alternativas de formación? Lo que es el psicodiagnóstico. Ajá. Yo alcancé a llevar Rorschach, TAT, 4 semestres de psicodiagnóstico, séptimo, octavo, noveno y 10º. Rorschach, 3 semestres y TAT 1. Imagínate el nivel de expertise con que salíamos o la exigencia que nos teníamos después de llevar 2 años seguidos psicodiagnóstico. Claro. Luego la clínica, la atención con pacientes, sí, todo enfocado a ver pacientes en consultorio. Y por último, la prevención. Acá lo interesante es que con las nuevas políticas educativas que se generaron a nivel nacional e internacional, se plantea la ya no especialización en las licenciaturas. Ajá, porque ese es el gran punto, ¿no? Ahora ya sales como un psicólogo licenciado en psicología, pero no sé si antes sí salías con un enfoque o cómo era. Salías con el mismo grado, ajá, pero curricularmente la universidad, ¿sí? No te preparaba para que tú, con la pura licenciatura, estuvieras en condiciones de poder ofrecer una alternativa de salud a los pacientes. Ok. Ahora mismo, si tú te das cuenta, es tan heterogéneo, tan jaspeadito, digamos, la formación, que terminas por egresar y no saber ni por dónde dedicarte. Lo que te exige en un momento determinado hacer una maestría o una especialidad. Que eso ya te daría un grado frente al menos la demanda social de, a ver, necesito a alguien que haga pruebas porque estoy en una situación de un juzgado y un diagnóstico, pues no vas con el que dice nada más psicólogo general, ¿no? Antes sí. Antes sí, ahora sí. Ya es buscar a un especialista, ¿no? Un especialista, claro. Entonces la licenciatura se vuelve nada más una plataforma para dar un brinco, cuando antes era una formación en sí misma. Que lo que se busca, o al menos en este aspecto que llamabas o que comentabas con esto de las intenciones de cómo cambian los programas nacionalmente, entonces al final lo que se busca es que la gente haga una maestría. Sí, que siga estudiando y que ya no sea necesario, que ya no seas licenciado nada más, que seas máster, especialista o hasta doctor. Pero yo no sé si en ese arrebato y esas ganas de lograr que la gente o los alumnos lleguen a un máster, ¿qué errores se están cometiendo? Que muchas veces, no todos, en esta economía neoliberal, en donde si tú no tienes dinero para pagar una maestría, te vas con las herramientas que cuentas, si lo haces bien o si lo haces mal, sí, pues ya no es tan preocupante, tienes tu grado de licenciado. Claro. ¿Sí? Y si tú todavía sientes que necesitas, haces una maestría. Claro. Entonces, lógicamente que este programa está inscrito en una lógica de orden socioeconómico e ideológico que tiene que ver con una tendencia de las políticas actuales educativas en donde la licenciatura no es suficiente para poder ejercer una carrera o una profesión. Y no creo, doctor, que justo ante esa intención se llevan entre las patas precisamente el conocimiento, el crecimiento. Primero abaratas un grado. Claro. O sea, y en segundo lugar, ¿sí? En segundo lugar, corres el riesgo de que estás egresando gente que quizás no tiene las condiciones para poder trabajar en la práctica, sí. Y entonces hacen trabajos con limitaciones propias de la currícula de donde egresaron y donde salieron. A ver, puedo señalarte. No es el caso de la Facultad de Psicología, pero hay universidades aquí en Monterrey que tienen la licenciatura exclusivamente los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ok. Nada más. Sábados de 8 a 4 y ahí Una vez a la semana. Una vez a la semana y ahí se juega todo un semestre. Okay. ¿Qué podemos pensar? ¿Cuál sería la formación? No vamos a decir nombres de la universidad. No estoy diciéndolo. Sí, ¿cuál sería la formación que le estás ofreciendo a esta gente que egresa con esas alternativas de formación?
bastante limitadas. Yo no creo que la gente tenga la culpa, creo que el proyecto académico es el responsable. Claro. Y lo que nosotros estamos egresando, los chicos que salen con capacidades limitadas en el plano clínico o asistencial, no son responsables ellos, somos responsables nosotros mismos. Doctor, creo yo que inclusive en el plano teórico, o sea, de conocimiento teórico, muchas veces de no conocer al menos ni las bases de la trayectoria que ellos eligen. A mí me parece muy, muy llamativo esto, porque yo recordaba ahorita que decías esto de las maestrías, o que estamos hablando esto de las maestrías, cómo existían ciertos, no voy a decir nombres tampoco, pero ciertas becas que en algún momento les depositaban a los estudiantes para que entraran a la maestría, no sé si 5,000, 10,000 pesos, no recuerdo, pero había un monto simplemente por acceder a la maestría en salud, etcétera. Sí, era cuando el proyecto... Muchas veces, o sea, muchas veces los alumnos entraban a la maestría no tanto por el interés de la maestría propiamente, sino... me van a estar dando al mes durante 2 años tanto dinero. Tengo conocidos que hasta sacaron coches, o sea, con decir esto, ¿no? Yo creo que ya ahí, y lógicamente, no lo puedes plantear como un proyecto o como una limitación institucional. Estas becas que daba PROMEP o que daba el programa de... Yo no quise decir nombres, pero... Sí, no, PROMEP... No te preocupes, si es problema le podemos poner un pip. Son para... en la hora de la edición. Son programas, de hecho ni es PROMEP. Era CONACYT el que daba estas maestrías de excelencia, y entonces todos aquellos que podían acceder a esta maestría, sí, tenían un salario porque se dedicaban de tiempo completo. Claro, ¿no? Sí, no, la lógica es no puedes trabajar. Sí, nada, o sea, y así los otros, pues es una forma de pervertirse, pero bueno, ya son casos particulares, claro, y no generales, ¿no? Sin embargo, como te comento, y a ver, en la... podrían pervertirse, siendo que cayeron varias pedradas por ahí. En la actualidad, el riesgo de esta formación tan generalística es que a lo mejor terminas formando a todo en mucho, pero un poquito. Y la otra situación de la especialización, como te digo, fue un proyecto a nivel un proyecto general a nivel educativo en las universidades. Los ISO 9000 y estas todo cosas. Todo eso, bueno, ya vienen las ciencias grises, ¿no? Ajá. Las ciencias de los indicadores, las ciencias de las evaluaciones, y lógicamente, pues nos meten en otra lógica que tiene que ver con la cultura que estamos viviendo, ¿no? Claro. Pero sí, yo no creo que sea tan distinto, y lo que estamos viviendo ahora a antes en cuanto a la línea curricular, donde sí yo creo que es muy diferente, es al tipo de formación que recibíamos antes, y ahora que era más específico, más enfocado a una praxis, y ahora más generalístico. Sí, con las opciones de que puedes insertarte en diferentes campos, lo que implica es que no supiste elegir qué campo querías. Y fíjate, qué bueno que dices esto, porque entrando un poco más en el tema de la situación actual de la psicología, o en la actualidad, estamos viviendo una época donde alguien que no conoce de psicología, o que no estudió psicología, que estudió cualquier otra carrera, o que tiene cualquier oficio, etcétera, se ha ido generando una imagen del psicólogo a través de las últimas 3 o 4 décadas, creo yo, y entiende que hay varios tipos de psicologías, ¿no? Y aquí, y es un poco lo que yo trataba de decir ahorita al principio, y por eso lo traigo y te lo decía. ¿Qué es lo que ocurre? Lo hablábamos nosotros ahorita, de sales de la carrera con diferentes enfoques, con diferentes conocimientos. ¿Qué ocurre con esta parte de las diferentes psicologías, de, no sé, las demandas, no lo sé, todo esto? A mí me llama mucho la atención, y me gustaría escuchar tu punto de vista, precisamente porque tú has estado allí ya 30 y ¿cuántos años tienes? Entré a trabajar en el 8-3, ¿sí? Y a la facultad en el 7-7. 7-7, o sea, soy malísimo con los números, pero serían 30 y... ¿cuántos? 37. Pues en el 17 se hubieran ¿Cómo que el 17? ¿Traes 100 años o qué? No, estoy hablando del 17 de Ok. Sí, si estamos hablando 77, 87, 97. Somos psicólogos, no Sí. No somos contadores. A ver, de antigüedad yo en la universidad tengo 37 años. 37. Sí, y 5 más de la facultad, son como 42. 42 años ahí, es decir,
más de la mitad de tu vida has estado Sí, en la Facultad en de parte. Psicología. Entonces te ha tocado ver precisamente esta evolución y muchas veces los discursos, ¿no? Que es un poco lo que decía de las diferentes psicologías y muchas veces cómo existen combinaciones, ¿no? Hoy en día se están buscando hacer combinaciones y esto que yo lo veía como un gran fallo, no sé si propiamente sea el núcleo del problema, pero sí me parece muy interesante empezar a pensar que precisamente estas combinaciones de teorías generan que se pierda como la base propiamente del conocimiento y la creación de las mismas, y entonces empieza a pecar ahora sí en lo que conocemos como un poco el coaching, como lo podría ser estos vendedores de humo, ¿no? Charlatanes, que muchas veces te venden ciertas cosas en las que puedes acceder al conocimiento, pero dejan de lado precisamente la cuestión subjetiva, ¿no? Preguntarse a uno. Fíjate, te comentaba, ¿no? Cuando tocábamos este tema y nos poníamos de acuerdo, dialogando un poco, que, a ver, yo lo pensaría, Guille, que a lo mejor es una cuestión estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que en buena medida, sí, la situación de la psicología y la confusión, ¿sí? En lo que es la intervención en psicología, en buena medida es algo con lo cual estamos lidiando desde un inicio, ¿no? Desde la misma construcción de la psicología. Ajá. Y es interesante, si me permites. A ver, yo a primera reflexión que haría, porque recuerdo en aquellos años heroicos, Los años maravillosos. los años maravillosos, no sé si tanto, pero bueno. No, a ver, cuando estábamos... sirviendo la cerveza por si se escucha un desmadre. Estábamos entrando a la Facultad de Psicología y todavía maestras bondadosas y miopes que por ahí andan, ¿sí? Saludo. Nos recibían en las aulas y entonces nos ponían a todos así como a platicar, como que no sabían mucho qué hacer, como todos. La primer clase el primer día. Sí, sí. Como ¿Por qué estudiaste psicología? Sí, era tópico, ¿no? Claro. Y uno se quedaba pensando, ¿y que por qué estudié psicología, no? Y voy a decir lo mismo que dijeron 40 antes de mí. Claro, sí. Es porque me gusta ayudar a los demás. Porque me han dicho que escucho bien. Sí. En la peda, ¿no? Así de media borrachera, pues sí. No, entonces yo decía, ¿qué voy a decir? Pues que me gusta ayudar a los demás, lo mismo que el que dijo de arriba y el que va a decir después de mí, ¿no? Claro. La realidad es que si lo vemos así como una premisa universal, pues claro que sí queremos ayudar a los demás. Seguro. Lo que no decimos es cómo. Ajá. Y es precisamente lo que nos lleva a pensar esto de qué es la psicología. ¿Qué entendemos por psicología? Digo, yo llego de rebote quizás. Mi madre me preguntó, ¿qué vas a estudiar en la universidad? Dije, mamá, psicología. ¿Y qué es eso? Mamá es una persona, vive aquí en Monterrey desde hace años, pero es una gente, como muchas de los que estamos acá, venimos de zonas rurales, de Suazo, Nuevo León, tierra de hombres bravíos, todos se quedaron allá. ¿Sí? No llegaron acá. Entonces, me decía mi madre desde su ignorancia lógica, cualquier ama de casa en aquel tiempo, ¿y qué es eso, hijo? Le dije, la verdad, yo creo que es ayudar a los demás, mamá. Dijo, bueno, pues entonces ayuda a los demás. Ayúdame a mí primero aquí. Empieza por aquí, ¿no? Okay. No, mi madre la saludo mucho y la quiero mucho. Bueno. El caso es, les decía, y entonces es con estas experiencias iniciales, que fueron experiencias a veces hasta traumáticas, ¿no? Ajá. Llegas al salón y te preguntan, ¿sí? Te preguntan qué es la psicología, por qué estudiaste psicología y la verdad no sabes, ¿no? Claro. Y entonces a partir de ahí empezamos a hacer una reflexión. Y entonces también los maestros bondadosos que me dieron clase en primer semestre, todavía conservo buena amistad con algunos, ¿sí? Están todavía. Bueno, un saludo al maestro... Ay, Humberto Leal Benavides. Humberto Leal, claro, Sí. ¿Cómo no? Como no, la Betocha. Por Me dio supuesto. clase el maestro Cirilo García todavía. Me dio clase a mí vigente. también el maestro Humberto Leal. Y sigue, ¿Sí? creo, ¿eh? Sí, no, pues Beto me dio Sí. clase a mí, imagínense Sigue cuántos- vigente. cómo anda. Bien, Fuerte. entonces, lo interesante de ahí, y te comento, es
que decían, la psicología, ¿cómo definimos? Y entonces, como no sabíamos mucho, decíamos, vamos a definirlos etimológicamente. Claro. Psique, alma. Logía, estudio del alma, ¿no? Pero entonces decías, ¿cuál alma? Sí, Alma Delia o sí, Alma María. Alma Madero. No, la realidad es que el alma es una entidad abstracta, un signo para los psicólogos, la psi, ¿no? Que nos identifica y nos ponemos la bandera, ¿no? Claro. Sin embargo, es una indefinición total. Es complicado. Pues es que el alma, ¿desde dónde la puedes ubicar? A menos que lo hables directamente desde algún autor que propiamente le dio un significado a ese concepto, pues bueno, pero... Y que pueda decirlo de manera figurada. Ajá. Es decir, entiendo por alma esto, Uh-huh, y no sí. esta entidad etérea, ¿sí? A la que hacemos referencia cuando hablamos de alma, ¿no? Claro. Sí, entonces, de entrada, desde la misma definición etimológica de psicología, estudias el alma, el estudio del alma. Algunos ya más derivados, diciéndolo, vamos a entender alma como comportamiento. Ok. Y el comportamiento, pues entonces, ya es algo que se puede cuantificar, que se puede grabar, ¿sí? Y el comportamiento, pues entonces, es el comportamiento que podemos decir cómo actúa el sujeto. Sí. Algunos entienden el alma como la subjetividad. O sea, el psicoanálisis es la manera en que yo lo entiendo. Y digo, el psicoanálisis define el trabajo, la subjetividad como una manera de ser y estar en el mundo, digamos, en donde el sujeto se reconoce y el sujeto actúa con los otros a partir de esta forma en que se inserta en el mundo. Una explicación un tanto heideggeriana, uh-huh, por ahí diríamos, ¿no? Ok. Entonces, de entrada, desde la misma ambigüedad del alma, ¿sí? Caemos en la tentación, llamémosle así, esta tentación de decir cualquier cosa que traiga el prefijo psi es psicología. Es decir, claro, si tú dices psicología, dices psico-oncología, dices psico-lingüística, y entonces el prefijo sí se convierte en una palabra global, una palabra mágica, en donde significa todo y significa a la vez nada. Claro. Entonces no tiene una especificidad y vale para todo, ¿no? Un punto paradójico, ¿no? En toda esta búsqueda, por así decirlo, de la identificación propiamente de las distintas líneas psicológicas que puede haber. Pero ahí, y entonces entender esta parte, ¿no? Donde podríamos entonces regresar al tema de la identificación y todo esto, regresar al tema del alma. Entonces, esta parte que decías tú, este prefijo como psico-oncología, psicología, psicomagia, uh-huh, empieza a aparecer ya en todos los rubros, ¿no? Ya no en todos los rubros, pero sí en diferentes campos, vamos a decirlo. Sí, y se vuelve complicado, ¿sí? Porque pareciera que la psicología es como este espacio donde todo cabe, ¿no? Como este jardín de las delicias de Bosco, sin la representación en el infierno, el pecado, la celestial. ¿De dónde viene esto? ¿Esto qué es? ¿El jardín de qué dijiste? El jardín de las delicias de Bosco, el pintor. Ok. ¿Sí? En donde nos plantea precisamente una gráfica, una figuración, sí, en donde todo es válido, donde es una especie de jardín de las especies, donde todo cabe, no importa que se contradiga, ¿no? Ya cualquiera puede hacer psicología. A mí me parece que sí. Que en este psicoanálisis momento, no, psicología. Yo creo que sí, y creo que, a ver, ahí si quieres cerramos en un rato, uh-huh, como para decir los psicoanalistas, como yo, como tú, como otros, Fernando, ¿sí? Obviamente que tenemos un raigambre en la psicología, pero claro, obviamente que también estamos en otro lugar. Bueno, van a salir los haters a decir que no somos psicoanalistas. Van a salir a decir porque el psicoanálisis es nada más la persona que tiene el grado de psicoanalista, ¿no? Que se lo da una escuela, no sé cuál escuela. Que a lo que yo tengo entendido hay solamente una psicoanalista en Nuevo León. No voy a decir el nombre por respeto.
Pero eso es lo que se dice. O sea, si tú llegas a la borrachera y te presentas y dices, ¿qué onda, güey? ¿Qué te dedicas? ¿Que eres? ¿Soy psicoanalista? Te rayan la madre, güey. Entonces, hoy en día, los haters lo van a decir. Yo creo que hay toda una reflexión también sobre esto, si quieres. Sí, en un momento lo podemos tocar, ¿no? Es tema para otro momento, claro. Pero entonces te decía, por ejemplo, a ver, como en la psicología cabe todo, ¿sí? Y cualquiera que se ponga el prefijo psi, ¿sí? Te legitima, ¿sí? Entonces tienes una serie de prácticas disímiles, una serie de prácticas heterogéneas, en donde ya no sabes dónde quedó la bolita, ¿no? Tú, sí. Uh-huh. Sí. Y yo te diría, en todo caso, si vamos a pensar la psicología, en algún momento me preguntaron, ¿la psicología es ciencia? Y yo les contestaba, me parece que es difícil definir a priori la cientificidad de la psicología, primero, porque no tenemos un objeto de estudio común. Es decir, hay un montón de psicologías. Claro. De teorías psicológicas, hay un montón de campos de aplicación. Y entonces es difícil, con un objeto heterogéneo, definir un modelo científico. Y por otro lado, ¿qué tipo de episteme o epistemología vas a utilizar para definir la ciencia? De la física, la matemática, las ciencias duras, las ciencias sociales. Entras en un juego, sí, bastante ambiguo de cientificidad, ¿no? Y terminas cayendo en el juego que pasa más por la fe, yo creo que soy científico, ¿sí? Que por los elementos formales de la formalización de la ciencia, por decirlo, la ciencia matemática o la ciencia de la física, distinto a las ciencias sociales que están en otro rango, en otro lugar, con otra forma de definición científica. Que en algún momento en la psicología vendría a ser como esta parte del laboratorio, la psicología experimental, ¿no? Que ya daba resultados, no sé si estadísticos propiamente, no sé si numéricos, pero sí en algún momento te decía, mira, aquí está esto, ¿no? Y por esto es tal. Me recuerda mucho, ahora lo comparto aquí brevemente, pero Cecilia está impartiendo una clase, no voy a decir la universidad en la que está dando clases, pero está dando la clase que tiene que ver con el DSM, ¿no? Que ya va el DSM-5, yo no tenía idea, me estaba contando que va el DSM-5, pero precisamente como esto, ¿no? O sea, ya se puede hacer un diagnóstico, entonces se podría catalogar como una ciencia a través del DSM, porque cumple con estos rasgos. Y yo lo recuerdo muy poco honestamente, porque el DSM, con respeto a todos los que lo utilizan, pero yo lo he leído una vez en mi vida y 2 hojas, ¿no? Para un examen. Pero ya viene una lista, ¿no? Propiamente de cuáles son los rasgos o los no sé, las particularidades de la conducta para poder definirlo junto con otros 3 o 4 ejes, o no sé cómo se digan. Este es el diagnóstico y aquí ya hay un resultado. Entonces, esta es la ciencia de la que estamos hablando. Sí, pero incluso, a ver... Pensarlo desde el lugar más concreto, ¿no? Sí. Sí. No, sí te entiendo y comparto tu reflexión. ¿Sí? Como, a ver, es como... lo que es el DSM-4, ¿no? El Manual Estándar de Estandarización de Diagnostical procesos. Manual, sí. Entonces, a ver, ¿cómo surge un manual como estos? Precisamente, como el nombre lo dice, estandarizar, uniformar y tratar de meter en los parámetros y las normatividades que ellos mismos imponen. Ellos hacen el libro, ellos dicen que cabe, ellos dicen que no cabe. Ellos enferman a la gente. Ellos, de repente... Al final es eso. A ver, hacíamos una crítica simpática, ¿no? Que de repente... la homosexualidad deja de ser una perversión y pasa a ser un trastorno de carácter o de la personalidad, un trastorno de identidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque una corriente al interior precisamente de la Asociación Psiquiátrica Americana, en donde una buena corriente de gente cuestionaba la homosexualidad como perversión, porque muchos de estos eran homosexuales, los psiquiatras. Pues es que, bueno... Entonces es como si... como nosotros lo hacemos, nosotros marcamos las reglas y nosotros las cambiamos. Claro. Y claro que el argumento es que nosotros vamos clasificando lo que la sociedad nos va dando. El punto es de que, a ver, no sé si te acuerdas, un libro de Michel Foucault que se llama Las palabras y las cosas, en donde Michel Foucault inicia un primer capítulo, ¿sí? Con una cita de
de Borges, Okay. ¿sí? Si se llama, si no recuerdo mal, la enciclopedia de los animales celestiales, ¿no? Okay. En donde hace una clasificación de perros, gusanos, camellos que fueron pintados con un fino pelo de gato, felinos, Okay. dragones. Y lo único que le da sentido a toda esta clasificación imaginaria borgiana es que les puso numerito. Número 1, dragones. Número 2, caballos. Número 3, perros. Número 4, los perros que parecen de lejos moscas. Número 5, y así hace una clasificación. Sí. Si tú haces esa mirada borgiana y ves el DSM-4, vas el DSM-5 o en el que vaya, ya no soy El 5, creo que en el 5. ¿sí? Te puedo decir que lo único que hay de uniforme en esta clasificación es la numeración, Sí. porque cabe de todo, tutti frutti, y precisamente porque que es lo que se necesita dar cuenta de lo que la realidad o que la sociedad quiere que clasifiquemos. Y justo ahí es donde aparece entonces, para entender un poco un punto que decíamos anteriormente, también la misma necesidad de los psicólogos, ¿no? De que aparezcan psicólogos por todos lados y que trabajen todo, porque hay psicólogos que te dicen, yo no trabajo con psicóticos, hay psicólogos que te dicen, yo no trabajo con niños, hay psicólogos que te dirán otras 1000 cosas, ¿no? Pero me parece interesante hacer como esta idea, o no sé, digo, a mí me viene mucho a la mente ahorita escuchándote y pensando lo que te decía, como, no sé si el hombre, el humano, o no sé si hasta dónde el gringo se ha encargado de enfermar a la sociedad también con estos tipos de textos, ¿no? Digo, sin faltarle ahí a los conductuales que lo usan todos los días, o No, para Guille, yo situaciones creo legales se usa este libro. Este tipo de textos, a ver, los europeos tienen el CIE, Uh-huh. o sea, que también es una clasificación psiquiátrica que depende de la OMS, o sea, tampoco vamos a decir que Pero es esta parte, doctor, de darle nombre a las cosas. ¿Sí? ¿No? Sí, a las cosas por su nombre, y el Shohei. Pero, un rapero. Pero fíjate, Guille, cómo, a ver, que se requiere para cuestiones de orden oficial establecer parámetros, por supuesto. Para la norma. Claro, aquí lo que importa es el estatuto que tú le das al parámetro. Okay. Si el parámetro cuesta por sí mismo y no por lo que está describiendo y que nos permite pensar cómo se produce, entonces nos quedamos precisamente con puras cuestiones descriptivas. Fíjate, Uh-huh. te voy a plantear y quizás tú me ayudes a pensar. Uh-huh. La psicología como saber práctico, yo no sé si ciencia o no. Okay. La realidad es que se ejerce y la realidad es que tiene operatividad. Correcto. ¿Sí? Y tenemos que plantearnos en todo caso, ¿sí?, esto del saber práctico. Y yo te diría, a ver, campos de aplicación de la psicología, ¿cuántos conoces? Campos de aplicación de la psicología, ¿cómo definir esto primero para entenderlo bien? Psicología clínica. Ok, los tipos de psicologías, ok. La psicología clínica, la psicología organizacional, psicología social o comunitaria, la psicología infantil, constructivista, ahora hoy en día se está planteando Pero así. ahí ya nos metemos en Honduras. Y empezamos a plantear como, no sé, diferentes líneas, ¿no? Dentro de la misma línea que ya habíamos abierto en un principio. Si lo organizamos Entonces, un poquito más, Guille, diríamos, por el campo de aplicación, ¿sí? Psicología clínica, aquellos que, si te vas hasta la etimología, lecho, y aquellos que están padeciendo y que Sí. están postrados, ¿no? Pero bueno, psicología clínica, que trata con enfermos. sin meternos en... Psicología social, ¿sí? La que trabaja en la sociedad, como si lo social no implicara, ¿sí?, trabajar con enfermos. Ok. Psicología laboral, ¿sí?, que es un campo de aplicación industrial, organizacional, ¿sí? Psicología, ¿qué otro campo? Psicología Infantil, educativa. bueno, educativa. Psicología educativa. Sí, Ahí sí, tenemos por campo de aplicación una definición de qué es psicología. Vámonos, por una teoría que la fundamente. Tú hablas del psicoanálisis, lo cognitivo-conductual, construccionista, ¿sí? Ajá. Y podemos hablar piagetana, Sí, ¿sí?, sí. gestáltica. Irnos atrás con quien era Rousseau y, o sea, Ajá. sí, claro. Luego, nos vamos por el sujeto con el que interviene. ¿Cuál es tu sujeto de estudio? Grupos, Ujú. pareja, familia, niños, ¿sí? Y ¿qué pudiéramos también de intervención? Adolescentes. Adolescentes, voz misteriosa. Incluso nos vamos
Es Fernando, para que los que se pregunten. A ver, la gente en el video va a ser así cotizar. Podemos plantear también, por el campo de intervención, la psicología animal. ¿Sí? Es lo que te iba a decir, que ahora la equinoterapia y todo el rollo de los perros y la chingada. Y luego, si por la edad del sujeto, psicología infantil, ¿sí? Psicología de los geriátrica la gerontología, psicogerontología. Es decir, si te das cuenta, todo es muy heterogéneo, no hay una unidad en sí mismo. Y al no haber una unidad, ¿sí? Todo lo que tú plantees puede caber. Claro. Sí, y eso es lo interesante. Yo decía socarronamente, cuando hablamos de toda esta situación, dice, todo cabe en un jarrito hasta que el jarrito se rompe. Claro. Y yo creo que se está rompiendo. Es lo que está pasando entonces con la psicología en la actualidad. Sí, hace un rato mencionabas acerca de a ver, la llamada psicología de intervención en crisis. ¿Sí? Pues es una cosa, de entrada es polémico. Crisis. Es polémico. ¿Sí? De entrada definir crisis, ¿no? Cuando un sujeto está en crisis, cuando se quiere hacer daño, ¿sí? Y entonces lo que estás haciendo de entrada es descafeinar tu sujeto de intervención, porque a ver, si se quiere hacer daño, sí, se te quiere matar, pero no podemos hablar de suicidios, porque no vaya a ser que nos oigan los suicidas y más lo quieran hacer, ¿no? Y que ese es el gran temor, ¿no? Sí, pareciera que hablar en frente de alguien que ha tenido intención de suicidarse en su vida, hablar de la muerte, hace cuenta que, no, güey, enfrente de este vato no hables de la muerte, ¿no? Sí, no, a ver, precisamente. Cuando entendemos desde otra lógica, al menos psicoanalítica, yo lo entiendo así, la muerte propiamente no tiene que significar el dejar de estar, ¿no? Que ese es el gran miedo. En algún momento ante la muerte está ese temor. No estar, no recordar, olvidar, desaparecer, no lo sé. Pero creo yo que, por ejemplo, y a mí, me llama esto mucho la atención porque un buen ejemplo es ese, ¿no? Como la muerte simbólica, la muerte en lo imaginario, la muerte en lo real. Como empezar a meternos ya en temas que muchas veces otras teorías, ahí es donde yo estoy muy en contra, no entran. Y ahí es donde como que se quedan cortas. Pero ¿qué es la intervención en crisis entonces? Pues sí, a ver, ¿desde dónde intervienes? Ahí en algunos espacios donde tenemos acceso intervienen disque, y lo digo con todas las letras, disque una intervención psicoanalítica en crisis. Y a mí me parece, doctor, que por ese disque yo lo agarraría, como dicen propiamente, desde una cuestión narcisista y fálica, ¿no? Yo creo que es una lógica de mercado, ¿no? Yo estoy... Sí. A ver, si vamos a llegar con la piedrita nueva a mostrarle al mercado, la vamos a vender, por supuesto, pero hasta cierto punto también es como las mismas cuestiones internas y personales subjetivas llevan, o narcisistas, si lo quieres ver desde ahí, llevan a una persona a ese punto, ¿no? De yo trabajo intervención en crisis. Espérate, cabrón. Y sí lo trabajan, pero no desde la perspectiva que dicen que lo trabajan. No, psicoanalítica. Sí. Ahí es donde está mi bronca. No, que hagan lo que quieran hacer. Cada quien es libre de hacer con su culo un papalote. Pero lo que voy es esa parte. Ahí ¿Desde dónde y desde dónde se jacta? Que no es exclusivo, ¿no? Porque también se habla desde otros lugares también. Yo conozco gente que trabaja desde posiciones cognitivo-conductual y trabaja con personas en crisis también. Y ellos lo dicen. No hay gente, la realidad, claro, pero sí lo dicen y hacen una práctica desde ese lugar. Y hay gente, yo tengo conocidos que trabajan con niños autistas desde la teoría cognitivo-conductual y les dan una alternativa. Y es muy válido, muy válido. Pero si me dices, yo hago con autismo psicoanálisis, a ver, güey, justifica, ¿no? ¿Desde qué línea teórica, desde qué línea práctica? Pero fíjate, Guille, precisamente, eso nos lleva... Ya me encendí, ya no me encerré. Nos lleva... Me voy a meter en problemas. A otra reflexión. Nos lleva a otra reflexión que a mí me parece interesante. Entonces, ante esta confusión de lenguas, que han creado los mismos psicólogos, que hemos creado los mismos psicólogos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar a aterrizar lo que hacemos? Porque yo creo que ese es el sentido. No creo que a ti ni a mí me interese estar cuestionando nada más por una cuestión eminentemente narcisista, decir, estamos frente a las cámaras a ver quién nos oye y que vean que tú eres muy sácale punta y yo también, ¿no? No, estos son pensamientos que traemos, bueno, al menos yo, doctor, desde hace algunos años, desde que
uno empieza a ver ahí en la academia, se mueve en los pasillos, escucha, ve y cuestiona. Esto no viene de ahorita. Y sé que no soy el único que va a preguntar estas cosas. Entonces, si a mí me preguntas, Guille, ¿qué entonces define una intervención psicológica seria? Una intervención psicológica que verdaderamente genere cambios, que verdaderamente sí produzca diferencia en las personas que demandan nuestra atención. Y yo lo primero que te plantearía es, primero yo tengo que tener un objeto de estudio, un sujeto psíquico, claro, una idea, una concepción de sujeto psíquico. Segundo, una teoría, ¿sí? Una teoría psicológica que dé cuenta de este sujeto psíquico. Claro. Y tercero, una forma de intervenir que me permita producir bienestar o producir cambios en este sujeto a partir de la intervención conceptual o teorética que yo hice en el sujeto a partir de mi manera de entenderlo. Vale. Si tú me dices, a ver, yo soy psicoanalista, tú lo sabes, ¿sí? Y lo primero que te diría, yo tengo un sujeto, mi idea de sujeto psíquico es un sujeto escindido, un sujeto del inconsciente. Correcto. Segundo, la teoría con la que yo voy a partir es la teoría, ¿sí? De la teoría de las pulsiones, la teoría de la represión, la teoría del complejo de Edipo, la sexualidad y lo topológico. Tercero, una línea de intervención, la asociación libre, ¿sí? Trabajando con neuróticos o con las variaciones que pudiéramos tener para trabajar con psicóticos, siempre y cuando me digan qué es lo que están haciendo, no nomás que lo declaren. Claro. Es decir, que la teoría misma permita dar cuenta del sujeto psíquico, psicótico, y entonces la intervención produzca cambios. Creo que si nosotros nos quedamos con eso, Guille, con un concepto de un sujeto psíquico, con una teoría que dé cuenta de esto y una intervención que verdaderamente produzca cambios, para el psicoanálisis, lo que yo manejo, pero por lo cognitivo-conductual, con lo gestáltico, si saben qué están haciendo. Claro. Si son cortos o no, ya lo podemos debatir. Si se quedan, si son muy chatos o no, ¿sí? Debatible, ¿no? Y cuestionable. Pero yo no podría cuestionar a alguien que tiene un objeto de estudio definido, que tiene una teoría, por corta que sea, sobre este objeto de estudio, claro, y la intervención que hace. Claro, y la lógica esta de quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O sea, al final... Sí, tú lo mencionabas, hace poco encontré a unos buenos amigos cognitivo-conductuales y decían que estaban trabajando en cierta forma con esto ¿cómo se llamaba esta? Mindfulness, algo así, lo que es la conciencia... El mindfulness, que sería como esta... conciencia activa. Sí, pero es algo como de meditación, inclusive, lo que entiendo. Sí, pero a ver, los yogas lo hacen desde hace rato, ¿no? Y no se arrogan un derecho psicológico. Ajá, lo plantean como un tipo de... No sé si llamarlo terapia, ¿está bien o no? No, tiene resultados. Yo he trabajado con relajación, respiración, ¿no? Sí, pacientes que trabajan a la par de psicoanalíticamente y son maestros de yoga, ¿no? Súper bien. Y lo comparan, lo comparten muy bien, lo coinciden. El yoga es una cosa, el psicoanálisis es otra, coinciden en algunas cosas, me siento mejor, me permite la reflexión, estando tranquilo, puedo tener esos niveles de acercamiento y elevarme en esta lógica un tanto mística, pero bueno. Claro. Bueno, pero esta idea, doctor, de bueno, el yoga por un lado, el análisis por otro, precisamente como una, no sé si llamarlo como una combinación, pero se tiene muy definido que no va de la mano. Pero son lógicas complementaristas, no son lógicas que se funden. Ajá, sí, por ejemplo. Son cosas distintas. Yo juego fútbol, pero aparte estudio, ¿no? O sea, no hago una fusión de esto, ¿no? Sí, no, exactamente, entonces no es lo mismo. Y no la puedo, mindfulness que le llamaban, de repente estaban la mayoría de los compañeros conductistas haciendo hum y cosas por el estilo, ¿no? El hombre. ¿Sí? Entonces decía, bueno, qué interesante, ¿no? Sí, pues a lo mejor yo también me meto al yoga, ¿no? Claro. Bueno, valdría la pena en algún momento. Tú mencionabas hace un rato, oye. Tú tenías, yo te quería interrumpir porque ahorita que decías esto, precisamente, a mí me venía a la mente algo.
tenías una idea, o no sé cómo llamarlo, un pensamiento, donde hablabas de la psicología de butica o boutique. Entonces, recuerdo que me lo mencionaste alguna vez, pero me quedé pensando mucho en eso. Y a ver, recuérdame esa idea que tenías, o dónde venía, cómo era. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? De hecho, está muy en el orden de lo que estamos trabajando. Sí, bueno, ahorita lo pensaba hace 10 minutos. ¿Sí? Porque hace poco platicaba con un chico, ¿sí? Más o menos a los 20, 25 años. Y hablábamos de la farmacia, ¿no? Okay. Donde venden medicinas, vamos. La farmacia, sí, la Benavides, la del ahorro, lo que quieras, ¿no? Ok. Y entonces yo le decía, sí, la botica. Y me decía, ¿qué? A ver, te fuiste al mame. La botica le llamaban allá los Peaky Blinders, cabrón. Bueno, la botica entonces... Los 60, no es una cosa. En los 60, 70, una botica era una farmacia, a diferencia de que en las farmacias tú ya comprabas un medicamento de patente. En las boticas tú preparabas el medicamento ahí. Sí. Entonces tú tenías en la botica de todo para preparar los medicamentos. Hierbas. Todo. O sea, entonces, hasta de pociones, la botica, ¿no? se convierte en un lugar donde hay una heterogeneidad de elementos y que sirven, ¿sí?, para preparar cosas, ¿no? Claro. Entonces, yo decía, la psicología es como una botica donde todo cabe, donde hay de todo. Sí, claro. Pero también pudiéramos pensar que una parte de la psicología es una boutique. Es decir... Una selecta parte. Una selecta parte. Fresona, si quieres, pero todos aquellos, sí, estas intervenciones que tienen un sujeto psíquico definido, que tienen una teoría que da cuenta del sujeto y que tienen una forma de intervención. Un poco lo que dices ahorita, ¿no? Sí. El objeto de estudio, todo este rollo. La boutique, una psicología boutique, ¿sí? Somos los psicoanalistas. Pues es que luego por eso nos dicen mamones, doctor. Bueno. Que nos digan lo que quieran. Ahora, dejad que los perros ladren. Todavía más boutique. ¿Sí? Ah, sí. Pues yo soy psicoanálisis lacaniano, ¿no? Ah, bueno. Un saludo a mi compadre Fernando Frutos, que estará por acá pronto, ¿eh? Ya me dijo Fernando Frutos, mi compadre. Pero ese es lacaniano y... ¿Cuántos grados son? ¿Cuántas generaciones? ¿O cómo se manejan estos güeyes? No, la verdad no sé. Hay muchos mitos, ¿no? Pero yo preferiría decir que la psicología boutique puede ser incluso, ¿sí? Estos elementos de la psicología, de la psicología hasta cognitivo-conductual, que tiene un objeto de estudio muy definido, ¿sí? Y en ese sentido decía, pues la psicología es una palabra global, ¿no? Claro. Es como botica de todo, como boutique. Ahora, lamentablemente, el problema que tenemos los psicólogos es que hay una demanda tan grande de el saber psicológico, la intervención, que hasta hacen psicología los que no son psicólogos. Sí, el coaching. Ese coaching donde el ingeniero, el licenciado en administración de empresas le dice el que está coachando qué hacer, ¿no? Sí. Y entonces terminas abaratando tanto la intervención que hasta mi mamá es conductista. Pues yo me acuerdo que mi mamá me pegaba, me quitaba el domingo si no me portaba bien. Claro. Y entonces le decía, mamá, por favor no seas conductista, no me estés reforzando negativamente, ¿no? Por favor no seas conductista. Y mamá me decía, yo no soy nada, no vas a salir o no te voy a dar dinero si te portas mal. Claro. Sí. Entonces la lógica, el sentido común, muchas veces, si ribeteada, ¿sí? o polveada, claro, con conceptos psicológicos. Y fíjate, yo quisiera ya ir, no sé si te parezca. Sí, hay que ir, de hecho, haciendo cerrando, un breve cierre. Sí, cerrando. Estamos a 4 minutos, menos de 4 minutos, doctor. Ir cerrando este tema, porque se puede prestar a malas interpretaciones. El que tú y yo estemos hablando aquí de la psicología y haciendo reflexiones en torno a la heterogeneidad, pudiera hacer pensar que somos detractores de la psicología. Y yo lo primero que quiero señalar es que no lo soy, ¿no? Yo me reconozco como psicólogo. Claro. No estoy en la psicología desde hace rato, estoy en el psicoanálisis, ¿sí? Y lo menos que quiero es lastimar a la psicología o cuestionarla, ¿no? Claro. Sin embargo, creo que la problematización que hacemos, ¿sí? De la psicología no la descalifica. Yo creo que más bien esta práctica reflexiva la consolida
y pone al descubierto en ese espacio de visibilidad a todos estos psicocharlatanes, estos psicofarsantes, claro, que dicen que hacen psicología, ¿sí? Y que no se convierten más en unos merolicos, ¿sí? Que hablan, seducen, venden humo, como tú lo mencionabas. Claro, ¿no? sí, sí. Por otro lado, delimitar el campo de la intervención de la psicología, Guille, nos puede permitir optimizar nuestros recursos, optimizar nuestros intentos, porque hay que tener bien claro en esto, lo que decíamos hace un rato. Aquella pregunta que me hicieron no sé hace cuántos años, entrando a mi primera día en la Facultad de Psicología al aula, ¿por qué estudiaste psicología? ¿Sí? Porque quiero ayudar a los demás, porque me gusta ayudar a los demás. Y creo que eso es válido. La diferencia es que quién sabe cuántos años después, ahora sí sé cómo hacerlo. Claro. Y creo que en ese sentido, el saber hacerlo implica bienestar para las personas. Y por último, esta reflexión que estamos haciendo, yo no creo que perjudique a la psicología, creo que la dignifica. Claro, es darle... Creo que nos da un lugar claro, importante, ya no como magos, ya no como místicos, sino como con gente que puede hacer cosas. Y entonces dejar el alma de lado para seguir trabajando, ¿sí? Con esas personas que nos demandan la atención y a las que de alguna manera, sí, ingenuamente creemos que podemos ayudar. Muy bien, pues doctor, creo que sin duda alguna han salido otros temas, ¿no? Después de estar aquí sentados hablando de algunos, han salido otros. Valdría la pena revisarlo, ¿no? Para seguir hablando. Pero por lo pronto, doctor, se nos acaba el tiempo. Una despedida rápida de 15 segundos. Rápida. Agradecerte mucho este espacio. Yo siempre a la disposición. Siempre bienvenido. Y pues bueno, como cerré la vez pasada, creo que el mensaje que le puedo dar a la gente es siempre que lo esencial es invisible a la mirada. Vale, muchas gracias, doctor. Pues bueno, nosotros, este fue un capítulo más. Esperemos que les haya gustado, esperemos que lo hayan disfrutado. Y si les gustó, compártanlo, denle like, coméntenos también, ¿no? ¿Qué puntos les han parecido interesantes de lo que estuvimos hablando? ¿Qué otros temas les gustaría hablar, por supuesto, también? Si les gustaría seguir viendo aquí al doctor Vanegas más seguido, pues también déjenlo ahí en los comentarios, compártanlo, nos ayuda mucho, nos ayuda bastante. Y estamos de vuelta, regresamos ahora sí a darle un poquito más seguido. Habrá próximamente más material, donde a lo mejor esté yo solo hablando, donde a lo mejor hay invitados en el capítulo, en el podcast. Pero ya iremos viendo. Por lo pronto, gente, muchas gracias por haber estado. El otro capítulo ya está Fernando. Y seguimos trabajando. Bueno, seguimos haciéndolo como estábamos haciéndolo. Un saludo y un abrazo a todos. Que estén muy bien. Adiós.